Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy estamos trabajando en las tablas de frecuencia para datos agrupados y no agrupados. En este nuestro primer video del año 2020. En primer lugar quisiera saludar a todos los suscriptores. Hemos estado un tiempito de para, pero bueno, ya estamos de vuelta recargados para darles toda la mayor información y aprendizaje de nuestros temas de matemática. Y continuando con la estadística, vamos a trabajar el día de hoy con las tablas de frecuencias. Bien, existen dos tipos de tablas que son para datos agrupados y no agrupados. Vamos a conocer las características de las tablas y terminar obviamente con ejercicios prácticos para que puedas aplicar tus conocimientos. Bien, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? ¿Para qué sirven las tablas de frecuencia? Vamos a conocer a las tablas de frecuencia para datos no agrupados, para datos agrupados y los ejercicios respectivos. Muy bien, ¿para qué nos sirven las tablas de frecuencia? Bueno, acá nos dice, para organizar la información de una muestra. Permite sacar conclusiones a partir de sus resultados. No, cuando tú haces un estudio estadístico, haces una investigación, toda la información que tú recopilas es necesario que tú la juntes, la organices y la lleves a una tabla. La tabla lo que hace es organizarte, ordenarte toda esa información de manera tal que tú puedas, uno de ellos, como dice acá, sacar conclusiones de lo que has estudiado, de lo que has investigado, ¿no? Sacar conclusiones, tomar decisiones, ¿no? Etcétera, etcétera. De las tablas se pueden obtener gráficos estadísticos. Esa es otra de las utilidades y de lo que sirven las tablas de frecuencia. A partir de una cierta tabla puedo sacar un gráfico. ¿Y por qué un gráfico? Porque el gráfico permite ver una información de una manera más detallada, de una manera más simple, que te permite, obviamente, sacar mayores conclusiones, ¿no? Pero esto, obviamente, a partir de una tabla. Y ayuda a obtener también medidas de tendencia central. Esto lo vamos a ver en un capítulo aparte, con las respectivas medidas de tendencia central, como son el promedio, la mediana, la moda, etcétera, ¿no? Así que importantísimo, ¿para qué sirven las tablas de frecuencia? Organiza, se saca conclusiones, se toma decisiones, se obtienen gráficos y ayudan a obtener medidas de tendencia central, ¿no? He tratado acá de sintetizar lo más importante de las tablas de frecuencia. Bien, vamos ahora a trabajar a las tablas de frecuencias con datos no agrupados. Vamos a conocer un poco su estructura. Dice acá, nos sirven para variables cualitativas y cuantitativas. En un video hemos visto que las variables cualitativas eran aquellas que no eran no numéricas, ¿no? Como por ejemplo el género, femenino, masculino, preferencia de colores, ¿no? Etcétera, etcétera. Y en las cuantitativas, las variables cuantitativas eran aquellas que se representaban de manera numérica. Las edades de las personas, las tallas de las personas, el peso de las personas, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, las tablas de frecuencias para datos no agrupados nos sirven para los dos tipos de variables, no hay ningún problema. Y tienen esta característica. Generalmente son 5 columnas, generalmente, no es esto una restricción. La tabla puede tener muchas más columnas, ¿no? Dependiendo lo que quieras trabajar. Pero vamos a decirlo así, la tabla básica son 5 columnas, ¿no? El XY, que representa la variable, o sea, lo que estás estudiando, ya sea con la cualitativa o la cuantitativa, las Fs y las Hs. Las Fs, ¿qué son? Las Fs son las llamadas frecuencias absolutas. Estas frecuencias lo que hacen es simplemente ver cuántas veces se repite una variable, ¿no? Un ejemplo, hay 5 niños que les gusta o que tienen preferencia por el color rojo. Bueno, eso va en el FI minúscula, que se llama frecuencia absoluta, y el FI mayúscula, que se llama frecuencia absoluta acumulada. Que cuando trabajemos el ejercicio, vamos a ver puntualmente qué función cumple cada una. Pero como nombre, frecuencia absoluta. Y el otro, los H se llaman frecuencia relativa. Como te dije, la minúscula, frecuencia absoluta simple, si es F, minúscula, y si es mayúscula, frecuencia absoluta acumulada. Y las H se llaman frecuencia relativa y de la misma manera, simple si es minúscula y acumulada si es mayúscula. Bien,
La columna del F minúscula de la frecuencia absoluta simple siempre va el total de datos. Ahí le he puesto N. N generalmente es la letra que representa al total de elementos de toda tu muestra. Y esto se relaciona con la columna F. En ejercicio vamos a ver puntualmente que su suma debe coincidir siempre con el total de la muestra. Y en el caso de los HI minúscula, siempre nos debe dar 1. Por ahí puede haber un margen de error de 0,99, de 1,01, ¿no? Que vamos a ver algunos casos así, pero que todo tiende a 1 al momento de sumar los valores del HI minúscula. Entonces, resumiendo, las tablas de frecuencia para datos no agrupados sirven para variables cualitativas, cuantitativas, y generalmente se dividen en dos: las F llamadas frecuencias absolutas, las H frecuencias relativas, para cada una simple y acumulada. Vamos ahora con las tablas de frecuencias para datos agrupados. Los anteriores eran no agrupados, estos son agrupados. Dice, solo sirven para variables cuantitativas, ¿no? En el caso anterior nos servían para los dos tipos de variable, cualitativa y cuantitativa. Acá solamente para cuantitativas. Y mira, es similar, ¿no? Tienen casi las Fs, las Hs, hay un XY y acá el símbolo de dos corchetes, ¿no? Separados por una coma, que son los intervalos. Bien, en la tabla de frecuencia para datos agrupados aparecen las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas, tanto la simple como la acumulada. Pero aparece un elemento más que no quisiera que te confundas porque tiene el XY al igual que el anterior. En la tabla de frecuencia para datos no agrupados, el XY representaba la variable, ya sea quali o quanti, pero acá el XY tiene una función especial que es la marca de clase. La marca de clase es un número que va a resultar de la columna anterior donde están los corchetes en los llamados intervalos. Eso también con los ejercicios vamos a detallarlo mucho más. Pero esta es la estructura de la tabla de frecuencia para datos agrupados. Por ahí te puedes preguntar, pero yo he visto tablas con más columnas, con porcentaje, con sumatoria, sí. Es cierto, esta tabla, la tabla básica, por decirlo así, de frecuencia para datos agrupados, tiene estas principales columnas. Que le puedas agregar, normal. E incluso que le puedas quitar columnas, si algunas no te es necesario, también. Esto no es una norma que tienen que tener obligatoriamente estas 5. O le puedes aumentar o le puedes quitar dependiendo de la necesidad o a lo que pide el ejercicio. Bien, entonces tenemos el intervalo, la marca de clase, las frecuencias absolutas y relativas, tanto como en los datos no agrupados y agrupados. Entonces, centrándonos en las diferencias entre tablas de datos agrupados y no agrupados. En la tabla de datos no agrupados tenemos que no tienen intervalos. En la tabla de datos agrupados son con intervalos, es decir, van de un número a otro, de un número a otro. La tabla para datos no agrupados sirve para variables cualitativas y cuantitativas, mientras que para las tablas con datos agrupados solo sirven para variables cuantitativas, ¿no? Y acá la principal diferencia radica en esta parte que acabo de seleccionar con rojo, en esto de acá, que el XY en datos no agrupados es la variable y el XY en datos agrupados ya no es una variable, es llamada marca de clase, que es un número en sí. Y obviamente que en los datos agrupados aparece la columna de los intervalos. Bien, así que esto de acá son las principales diferencias entre ambas tablas que se utilizan en la estadística. Bien, te dejo entonces con esta pequeña introducción de lo que son tablas de datos agrupados y no agrupados, sus características y sus diferencias. Y ya nos vemos en un próximo video de Taller Mate ya con los ejercicios puntualmente trabajados con estas tablas. Bien, suscríbete y aprende mucho más en tu canal. Nos vemos en el próximo video. Saludos.